Pero bueno, hermanos, eh, eh, ya no vamos a llorar más, ¿verdad? Porque Él resucitó. Pero para resucitar tuvo que pasar por la cruz. Hoy en día las personas quieren disfrutar del Pentecostés. Yo creo en Pentecostés. No se puede ser cristiano si no creemos en Pentecostés. Pero no podemos saltar los pasos. El primer paso es la cruz. Y después viene el Pentecostés. Y quisiéramos hoy buscar en sus Biblias, en el libro de Lucas, capítulo 25, versos del 1 al 12. Y hoy estaríamos hablando acerca de la resurrección. Lucas capítulo 24, versos del 1 al 12. Y si pueden poner de pie, hermanos, para reverenciar la palabra de Dios, vamos a agradecerlo. Amén. Cuando lo tengan, me dicen amén. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellos. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dijeron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos le parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Señor, te agradecemos esta oportunidad y esta experiencia que hemos tenido en esta tarde. Confiamos, Padre, que el resto de la actividad, Padre, tú continúes, Padre, manifestándote poderosamente a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra y asístenos a cada uno de nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. El domingo de resurrección, el tema principal es la vida. El tema principal del domingo de resurrección es la vida. La salvación no es solo perdón, como hoy en día se quiere presentar. Vemos cómo el pueblo de Israel, a través de los sacrificios que los judíos llevaban al templo, ellos regresaban a sus casas perdonados, pero no regresaban salvos. Los judíos en el Antiguo Testamento eran perdonados, pero seguían sin vida, como decía Ezequías 37, valle de huesos secos. Por lo tanto, ahora en el Evangelio, el énfasis de la salvación no es el perdón. El énfasis, sino es la resurrección. O sea, el énfasis en el Evangelio de la salvación no es el perdón, porque ya los judíos regresaban perdonados y no eran salvados. Sencillamente era un proceso. Faltaba algo, ¿verdad? Faltaba la resurrección. Por lo tanto, querido hermano, la salvación en el Evangelio ofrece vida,
que es algo muy fundamental para el ser humano. ¿Y por qué el hombre necesita vida? Porque está muerto por causa de qué? De sus delitos y pecados. Por eso Jesús decía, yo he venido para que tengan vida. ¿Y qué cosa? Vida en abundancia. Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? Y él decía, en él estaba la vida y la vida era la luz de qué? De los hombres. En el libro de Efesios capítulo 2, hablando de la salvación, amén. O sea que el Viernes Santos, que fue el viernes que crucificaron a Jesús, el tema es el tema del perdón. ¿Entiende, verdad? Cuando Cristo fue crucificado en la cruz, hablamos del tema del perdón. Pero el domingo hablamos del tema de qué? De la resurrección. Y cuando hablamos de la salvación, es necesario nacer de nuevo, es necesario la resurrección para alcanzar ¿qué cosa? La vida eterna. Podemos ser perdonados, amén. Sin embargo, si no somos resucitados, dice la Biblia que si Jesús no resucitó de los muertos, vana sería nuestra predicación y vana sería ¿qué cosa? Nuestra fe. Precisamente la iglesia primitiva escogió los domingos, o la iglesia en su totalidad, para celebrar sus cultos, porque estaban celebrando precisamente la resurrección del Señor Jesucristo. Quiero decir, hermano, esto es un tema muy importante. La resurrección y la vida que trae la misma resurrección es una de las cosas más importantes en el Evangelio. Encontramos en el libro de Efesios pasajes que todos ustedes conocen que habla acerca de la salvación, capítulo 2, versos 5, 7, que dice lo siguiente. Yo sé que ustedes lo han leído mucho, ustedes lo conocen, pero vamos rapidito, no vamos a demorarnos. Bien, Efesios 2, 5 y 7. ¿Verdad? Dice, salvos por gracia, ¿verdad? Entonces vamos a leer el versículo 5, dice, aún estando nosotros muertos, ¿en qué? En pecados, nos dio ¿qué? Vida, ¿verdad? Juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Sois salvos. Pero sois salvos ¿por qué? Porque nos dio vida, ¿qué? Juntamente con Cristo. Por gracia y dice, y juntamente con Él, y juntamente con Él nos resucitó. Usted nunca había puesto atención quizás en ese texto. Usted siempre dice, por gracia soy salvo, pero no se da cuenta por qué usted es salvo. Yo puedo perdonarte, pero si tú no resucitas, tú no eres salvo. Así que yo sé que a partir de hoy usted va a poner más atención en este texto, que es muy famoso. Dice en el versículo 6, y juntamente con Él, después que dice, por gracia soy salvo, juntamente con Él, que nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por lo tanto, hoy quisiéramos hacer énfasis en el tema de ¿qué? De la resurrección. De la resurrección, no solamente de Cristo, sino también de cada uno de nosotros, de los que estamos sentados en este lugar. Hay un pasaje muy elocuente que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 11, y que a mí me gusta a veces recrear cuando habla acerca de la resurrección. Yo sé que todos los hemos escuchado, pero quisiéramos, hoy estamos como repasando, ¿verdad? Repasando todas estas cosas que habla la Biblia acerca de la resurrección y por qué necesitamos ser resucitados. Amén. En el libro de Juan, capítulo 11 y verso 25, vamos viendo que en este pasaje se está hablando de la resurrección de ¿quién? De Lázaro. Lázaro era un amigo de Jesús. Lázaro era un gran amigo de Jesús, que murió. Pero Jesús estaba en otro lugar y no pudo hacer nada por él en ese momento. Amén. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él no podía estar en todos los lugares. Él cuando estaba ¿cómo se llama? En esta ciudad, Él no podía estar en otra ciudad.
Precisamente por eso Él murió, resucitó y ascendió a los cielos para enviar al Espíritu Santo en un Pentecostés, y ahora entonces Él puede estar ¿qué? En toda la parte del mundo. Amén. Pero Lázaro murió porque Jesús estaba en otra ciudad. Entonces las hermanas le decían, Marta y María, Maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano, ¿qué? No habría muerto. No habría muerto. Pero ahora cuando Jesús entra en la ciudad donde estaba Lázaro, ya en el sepulcro, muerto, le dice en el versículo Juan 11:25, le dice, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y quiero decir, hermano, que tú debes de prestar atención. ¿Quién es Jesús? Jesús es también la resurrección. Es la vida. No solamente es amor, no solamente es la verdad, no solamente es el camino. Jesús es que también la resurrección y la vida. Porque sin resurrección no es vida. El hombre está muerto por causa de los pecados. Necesita que ser resucitado. En este mismo pasaje encontramos en el versículo 26, que es el que le sigue, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y todo aquel que vive y cree en mí, en Jesús, ¿verdad? Dice, no morirá ¿qué? Eternamente. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo de corazón, hermano, tomamos la cruz, donde en la cruz nos apropiamos del perdón. Primero nos arrepentimos de nuestros pecados. Jesús nos perdona en la cruz. Amén. Nos limpia con su sangre. Porque en un corazón sucio no puede entrar el Espíritu Santo. Amén. Hay mucha gente diciendo a la gente recibe el Espíritu Santo. Primero limpia el corazón. Porque si tú eres hombre y no te sientas en un asiento sucio, ¿cómo se te ocurre que Dios, que es santo, va a entrar en un corazón que está sucio? Hay primero que limpiarlo. Por eso yo no entiendo cómo hay gente que piensa que el Espíritu Santo es como un cubo de agua que se le echa arriba a la gente. No es eso. Usted tiene que pasar por la cruz y ahí está la sangre. La sangre es el detergente que va a limpiar tu pecado. Por medio del arrepentimiento, usted con esa sangre, usted se limpia. Y después es que usted va a recibir, después que esté limpio, el Espíritu Santo en tu corazón. En este mismo pasaje, en el versículo 43, encontramos que dice lo siguiente. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Desatarle y dejarle ir. Mi hermano, cuando usted se encuentra con el Cristo de la gloria, con el Señor, que es la resurrección y la vida, y Él te limpia de tus pecados por el sacrificio que hizo ahí en la cruz, y tú lo recibes en su corazón. Ahora Él te dice, ven fuera, sale de donde tú andas. No entiendo por qué hoy en día los cristianos andan todavía en lo que vivían antes. Siguen con el viejo hombre, con el mismo carácter, con la misma forma. No hay un cambio en su ser. ¿Por qué siguen atados a ese viejo hombre que está viciado, verdad? ¿Por qué siguen envueltos en las cosas del mundo? Cuando Lázaro resucitó, Lázaro estaba muerto y dicen las hermanas de Jesús, ay Señor, ya lleva 4 días, ya hiede, ya está corrompido el cadáver, ya apesta, porque el pecado trae corrupción en el corazón de los hombres. Los hombres en pecado lo que sueltan es
Todo está malo. Tú no puedes esperar nada de un cadáver. Ay, ¿por qué fulano me hizo eso? ¿Por qué Mengano me hace lo otro? ¿Y por qué ese hermano dice que es cristiano? Él dice que es cristiano. Hay que ver si Dios dice. Hay mucha gente que dicen que soy un hijo de Dios. Usted no sabe la cantidad de gente que dicen que soy un hijo de Dios. Pero eso no dice nada. Lo que hace falta es que Dios diga, ellos son mis hijos. Pero si ese es cristiano, ¿por qué me hace eso? Porque él está muerto. Porque no ha nacido de nuevo. Está lleno, no ha soltado el mundo. Yo no puedo entender una persona que esté en un sepulcro como Lázaro, muerto, podrido, corrompido, porque el pecado trae corrupción, ¿verdad? Y de momento abre los ojos y ve para todos lados una pila de muertos feísimos ahí, podriéndose. Y abre los ojos y dice, ay, qué bueno está este hotel. Me voy a quedar de vacaciones unos días más aquí adentro. Tú sabes que ese Lázaro estaba atado. Tú no viste una momia que le ponen como unas vendas así. Y dice que él salió saltando, hasta saltando salió para afuera. Yo no sé qué tú haces todavía metido en la tumba, ¿verdad? Por eso dice Jesús, deja a los muertos que entierren a los muertos. No, Señor, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a ir a esto cuando yo resuelva tal problema. Dice, deja esos problemas, esos problemas son del mundo. Es triste, vemos cristianos todavía. Yo no puedo entenderlo, mi hermano. Cuando usted nace, no, usted es resucitado. Amén. Usted no quiere estar entre los muertos. Por eso cuando la palabra santo significa separado para Dios, quiere decir que Dios es, una congregación es algo que se aparta somos la sal de la tierra, somos diferentes, somos la luz del mundo. Esos somos los hijos de Dios. Entonces, este Lázaro salió hacia afuera. No se quedó en el mundo. Ahora, es necesario encontrarse con Cristo, mi hermano, para poder ser resucitado. Quiero decirle, y usted ponga atención, usted puede encontrarse con el culto y no ser resucitado. Usted puede encontrarse con el pastor y no ser resucitado. Usted puede encontrarse con la Biblia, con la oración, con los ayunos, igual que lo hacían los judíos, y no ser perdonado quizás, pero no ser ¿qué? Resucitado. La única manera que tú vas a poder ser resucitado es si usted se encuentra personalmente con Cristo. Y cuando usted se encuentra con Cristo, lo primero que le aparece es la cruz. No le aparece el Pentecostés. No le aparece la emoción ni el ambiente. Le aparece la cruz lo primero. Para poder alcanzar vida eterna y esa vida en abundancia. Hay un sí en la Biblia que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, que consideramos que es el sí más importante de tu vida. Yo no sé ¿cuántos sí ustedes anhelan, verdad? Amén. Hay muchos jóvenes que están ansiosos de que la enamorada le diga que sí, ¿verdad? Ustedes saben eso, ¿verdad? Hay otros que están ansiosos de que le digan que sí en un empleo que están buscando, ¿verdad? Siempre buscamos la aprobación de la gente, ¿verdad? Siempre buscamos un sí de la gente. Y la Biblia, en Romanos capítulo 8 y verso 11, se encuentra el sí más importante de tu vida. Este es el sí más importante de tu vida. No es el que te dio tu novia. Muchas veces el sí que te dio la novia es un sí que a la larga a veces ni conviene. Porque a veces esa novia se equivoca en decir que sí. Y no es la novia que Dios tiene para ti.
Y tú te casas con la mujer que Dios no tiene para ti. Y ese sí se convierte en una maldición. Pero igual que cualquier cosa. Pero el sí más importante de tu vida está en Romanos 8, capítulo 11. Y dice, mi hermano, y sí, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si ese Espíritu está en ti, y el Espíritu está en ti, no porque tú digas que está en ti. Tú puedes decir lo que tú quieras. Dios no tiene problema con la boca de la gente. Dios no se mete en la boca de la gente, en la lengua de la gente. Dios dice, habla lo que tú quieras. Di lo que tú quieras. Pero Señor, si en tu nombre hicimos, haz lo que tú quieras. Pero mira que hicimos actividades, mira que hicimos culto, está bien. Yo dejo, tú eres libre. Pero yo no te conozco. Entonces, cuando nosotros, si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, amén, no es que nosotros digamos que tenemos el Espíritu, sino es el Espíritu mismo, da testimonio. No hables tanto. Deja que Dios hable. A veces tú no dejas que Dios hable. Porque tú te piensas que tú eres... Bueno, es el Espíritu el que da testimonio de que somos hijos de Dios. No somos nosotros. Es Él el que dice, este es mi hijo. Ahora, si ese Espíritu Santo está en tu corazón, ese es el Espíritu Santo que resucitó a Jesús. Ese mismo Espíritu te va a resucitar a ti de entre los muertos. Y ahora vamos a entrar en materia, pero nos queda solamente un 20 minutos de mensaje. Ya vamos por un 80, para que no se asuste. Porque sé que tienen una actividad al final. Yo quisiera hablar brevemente, porque esto requiere más tiempo y quizás en otro momento podamos desarrollar algún estudio acerca de estas cosas. ¿Por qué tenemos que resucitar? Si tenemos que resucitar es porque estamos muertos. Amén. Pero solamente vamos a hacer un esbozo, ¿verdad? Dice la Biblia, nos enseña que existen dos tipos de muertes. La Biblia nos enseña que existen dos tipos de muertes. Existe una muerte física y una muerte ¿qué? Espiritual. O sea, hay dos tipos de muerte. En el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27, Hebreos 9, verso 27, encontramos ¿ya lo tienen? Si no, lo voy a leer yo. Hebreos 9, 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. O sea, esto se refiere a la muerte física. Está establecido para los hombres que mueran ¿qué? Una sola vez. Y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. ¿Verdad? Cuando la persona muere, automáticamente entra en la presencia de Dios y ya para esa persona ese día es su juicio. Es el juicio. Es el fin. Entonces, esta muerte es la muerte ¿qué? Física. Ahora, en el libro de Romanos capítulo 6, verso 23, dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. También en Romanos 5, 12 dice
que por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Entonces, cuando la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte, se refiere a que el hombre allí en el Edén se enfrentó a Dios, el hombre se quiso ser igual a Dios, el hombre, su ego y su orgullo creció de tal manera, desobedeció, Dios dijo, no tomes del fruto prohibido porque el día de que le tomares ciertamente ¿qué? Moriréis. Y ahí se produce, ahí aparece el pecado, ese es el origen del pecado, la desobediencia, ¿verdad? Entonces, ahí aparece ¿qué? La muerte espiritual. La paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Entonces, esta muerte es la muerte espiritual. Entonces, ya usted sabe que la Biblia habla de dos muertes, la muerte física y la muerte ¿qué? Espiritual. Ahora, la muerte espiritual es una muerte que todos nacemos muertos espiritualmente. Todos nacemos vivos físicamente, biológicamente, pero nacemos muertos espiritualmente. Nacemos con un espíritu que muerto. Un espíritu muerto es un espíritu que está desnaturalizado, que se va separado de Dios, que se va corrompiendo. Todo lo muerto se corrompe. Los niños parecen una adoración cuando son chiquitos. Cuando tienen 10 años parecen otra cosa. Cuando tienen 15 se transformaron. Cuando tienen 18 acabaron contigo. Y cuando tienen 20 y tantos, adiós, más nunca te veo. Porque va corrompiendo. Si no conocen a Cristo, por supuesto. Por eso es importante que los padres eduquen a sus niños en los caminos del Señor. Desde tempranamente. Porque el pecado es algo progresivo. Yo no sé si tú un día has tenido, bueno, tú sí, ¿cómo se llama? Bueno, yo también ahora. Un pedazo de carne. Ahora, yo llegué hace un año. Tú comes un pedazo de carne y lo dejas fuera del frigidaire. Y se puso verde al momento. No, eso es poquito a poquito. ¿Eh? Se va poniendo, no sé cómo, al otro día. Y eso es aquí, ¿entiendes? Y llega un momento que ya está verde, corrompida. Y el pecado es así. Todos nacemos muertos espiritualmente y la muerte es algo que va corrompiendo. Usted cuando entierra un cadáver en el cementerio, está enterito. Pero cuando pasan los años, ¿se va cómo? Y así va siendo ¿qué? El pecado. Trae una muerte espiritual en el hombre. Destruye, mata. No puedo pasar la mano al pecado. Yo no puedo desaprovechar una oportunidad que me den para presentar la palabra, para pasar la mano al pecado. Porque el pecado mata a la persona. Usted tiene hijos y nietos. Si su nieto tiene una bacteria o un virus, usted empieza a pasar la mano al virus y a decirle, oye, bacteria, que hoy amaneciste un poquito alocada, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo, bacteria, para que no le haga más daño a mi niño? ¿Así usted hace con la bacteria? No, porque tú sabes bien que eso mata. Usted ataca a esa enfermedad. Usted ataca, extirpa esa enfermedad. Usted agrede esa enfermedad. Dios no puede pasar la mano al pecado. Nunca. Ni a los pecadores. Ni a los caprichosos. Ni a los malcriados. Amén. Porque si usted da que su niño sea muy malcriado, usted está provocando que un día él tenga un grave accidente. Entonces tú cuando él va a encaramarse arriba de la baranda aquella, usted lo castiga. Amén. Porque usted lo ama. Amén. Porque usted sabe lo que puede suceder. Entonces existen dos tipos de muerte, la física y la muerte espiritual. De la misma manera, hermano, existen dos tipos de resurrección. ¿Sabían? Amén. Dos tipos de resurrección. Busquemos en el libro de Juan para hablar brevemente. Acuerdo que hoy estamos brevemente todos. Dos tipos de resurrección.
el Evangelio según San Juan, capítulo 5, encontramos lo siguiente. Juan capítulo 5. Y versículos 24 al 25. Juan 5 y versos 24 al 25. Amén. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, de Dios, y los que la oyeren, ¿qué? Vivirán. Bien, estos dos versos, ¿a qué resurrección se refiere? A la resurrección espiritual. Pon atención porque son muy importantes estos versos. El 24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene que vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de qué? De muerte a vida. Después de cierto os digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Esto se refiere a la resurrección ¿qué? Espiritual de la humanidad. ¿En qué momento dice, y vendrá hora y ahora es? ¿En qué momento se produce la resurrección espiritual? Pon atención, la posibilidad de la resurrección espiritual por medio de la cruz y la resurrección de Cristo comienza a partir de la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. En ese intervalo de tiempo que tú y yo estamos predicando el Evangelio, aquellos que no tienen a Cristo, que están vacíos por dentro, que a pesar de estar vivos físicamente, se sienten vacíos. Por eso no se llenan, no se satisfacen. Una persona que no tiene a Cristo, hoy tiene, comida, llega un momento que ya no quiere saber ni de la comida, hoy tiene un carro, después quiere un avión, después que tiene un avión quiere un barco. Es como yo he explicado muchas veces, un muerto espiritualmente es como un saco de papa, pero con un hueco abajo. Mientras más papas tú le echas, más le caben. Nunca se llena. Por eso tú ves que la gente apoya su felicidad en lo material. Pero eso es tonto. Porque un cadáver, tú le puedes dar papa frita, le puedes dar dinero, le puedes dar una orquesta, le puedes poner aquí un show. Él no siente, ni padece. ¿Tú te imaginas que Jesús hubiese aparecido en la tumba de Lázaro y dice, Lázaro, te traigo aquí una clase de orquesta? Lázaro, te traigo el ticket de, ¿cómo se llama eso? De la lotería. Mira la comida que tengo aquí, Lázaro, para ti. Lázaro está muerto. Él, ¿entiende? Es vida lo que necesita. Entonces, este pasaje que está hablando que el que cree, al que tiene vida eterna, no verdad de condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, se refiere a la resurrección que es espiritual. Pero leyendo más adelante en este mismo pasaje de Juan 5, leyendo el versículo 28 al 29, encontramos que dice lo siguiente: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora. Aquí está hablando de otra hora. Antes decía, y ahora es. Antes decía, y ahora es. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Hoy es el día de la salvación. Hoy es que Dios te da la oportunidad de llenar tu corazón con su Espíritu Santo si tú te arrepientes. Él quiere limpiar tu corazón con su sangre. Él quiere resucitarte.
Dice, y ahora es. Pero ahora en estos versículos, más adelante, dice que vendrá, no os maravilléis de esto. Dice, porque vendrá ¿qué? Hora. Vendrá ahora, se habla del futuro. Vendrá ahora, habla del futuro. ¿Y qué es lo que va a pasar en el futuro? Dice, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y esta resurrección, la resurrección anterior que hablamos, es la resurrección ¿qué? Espiritual. Y ahora es cuando los muertos, cuando todos oigan la voz de Dios y aquellos que acepten van a resucitar. Pero esto que dice, vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros, dice, van a resucitar, unos para condenación, los que hicieron lo malo, y unos para vida eterna, los que hicieron lo bueno. Esto se refiere a la resurrección física que va a haber en el futuro. Entonces, de la misma manera que hay dos tipos de muerte, muerte física y muerte espiritual, hay dos tipos de resurrección. ¿Estamos de acuerdo? Está la resurrección espiritual, que es cuando aceptamos a Cristo en el corazón y nacemos de nuevo. Somos resucitados, somos salvos por medio de la resurrección. Pero también está la otra resurrección, que es la resurrección física. Dice que vendrá un día, y ese día, ¿qué día será? Mira, la resurrección espiritual comienza a partir de la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. En ese tiempo, en la primera venida de Cristo y hasta su segunda venida, se da a producir la resurrección ¿qué? Espiritual. Toda la humanidad va a tener la oportunidad de conocer el Evangelio que comenzó en su primera venida. Y él en su segunda venida viene a hacer otra cosa. Viene a levantar su iglesia, viene a hacer juicio. Entonces, esa hora, dice, vendrá ahora cuando todo lo que tengo en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Entonces, en esa hora, que va a ser en la segunda venida de Cristo, amén, que se está acercando, cuando dicen amén, todo el mundo. Entonces yo quiero que tú analices algo, porque yo sé, ustedes son personas muy inteligentes. La resurrección espiritual es voluntaria. ¿Puedo apuntarlo? Es voluntaria. Si tú quieres seguir en el sepulcro, revolcándote con la peste de los difuntos, usted puede libre de hacerlo, porque Dios te hizo libre. Entonces, la resurrección espiritual es voluntaria. Usted acepta o no entregarse a Cristo. Y si usted no acepta, usted seguirá ahí en el sepulcro. Es voluntaria. Pero la resurrección física, que dice, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. La resurrección física no es voluntaria, es obligatoria. Todo ojo lo verá, todo el mundo va a ser resucitado, desde los sepulcros. Pero pastor, el que se murió hace 1000 años, no se preocupe, ese polvito se va a convertir en un cuerpo. Todo el mundo va a ir delante del juicio de Dios. Amén. Unos para condenación, porque ellos quisieron seguir revolcándose en el sepulcro, y otros que para vida eterna. O sea que esa es la diferencia, que esta resurrección física es obligatoria, no es voluntaria. Eso, quiera usted o no quiera, va a tener que enfrentar esa resurrección. Ahora, para terminar, vamos a buscar en el Primera de Tesalonicenses. Como les dije, esto es un tema que requiere más tiempo de estudio,
pero estamos dando como una esbozo, ¿no? Y en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versos 14 a 17. Y antes de seguir, quiero que quede claro que hay dos tipos de resurrección, ¿verdad? Una para vida y otra para condenación, ¿verdad? Amén. Entonces, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 14 al 17, encontramos lo que va a suceder con todos los que somos cristianos respecto a este tema de la resurrección. Hoy estamos hablando de la resurrección, pero yo quise mejor hablar de la resurrección de nosotros, ¿verdad? ¿Qué sucede con el hombre, verdad? Entonces, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14 al 17. ¿Lo tienen? Ustedes vieron lo que dice arriba, el título, que dice, ¿la venida de quién? Del Señor. La venida del Señor. ¿Se refiere a qué? A su segunda venida. Se acerca a la segunda venida. Desde la primera hasta la segunda venida estamos predicando el Evangelio. La gente tiene oportunidad de decidir o no salir del sepulcro. Ya Él sacrificó en la cruz por tus pecados. Amén. Entonces, capítulo 4, verso 14 al 17. Quiero decirle, hermano, antes de que usted lea, usted concéntrese que esto se refiere solamente a los cristianos. Esto que vamos a leer se refiere solamente a los que son, ¿qué? Hijos de Dios. Esta experiencia de resurrección se refiere a los que son hijos de Dios en este pasaje. Amén. Los que no son hijos de Dios nunca van a resucitar espiritualmente porque no quisieron, pero están obligados a resucitar físicamente porque tienen que presentarse ante el juicio final, al tribunal de Dios. ¿Verdad? Ok. Pero ahora vamos a hablar solamente de lo que va a suceder con nosotros. Así que hoy ahora sí vamos a alegrarnos, ¿verdad? Yo sé que estaba un poco triste, pero vamos a alegrarnos otra vez, porque esto es una gran noticia, lo que va a suceder en la venida del Señor con nosotros. Verso 14, amén, al 17. Ponga atención. Porque si queremos que Jesús murió y resucitó, queremos, ¿verdad? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Quiénes son los que durmieron en Jesús? Son todos los cristianos desde los primeros, del año número 1 hasta la actualidad, ¿verdad? Que han muerto siendo cristianos. Que han muerto siendo cristianos. Pero siendo cristianos de verdad. Amén. Aquí hablamos nada más que de verdad, ¿verdad? Amén. El hermano decía ahorita cuando empezó el devocional, yo estaba como que, yo vi así como un texto dice que nuestro sí sea así. A veces que hacemos muchas promesas que no cumplimos, ¿verdad? Pero la Biblia no funciona así. La Biblia funciona de verdad. O eres frío o eres caliente. Porque estamos en el verso 14. Pongan atención, hermano, que está interesante. Amén. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra de ¿qué? Del Señor. Que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, se refiere que si Cristo, las personas que van a estar caminando por la tierra, o en el culto del domingo, o en sus casas durmiendo, el día que venga el Señor, se refiere a esas personas. O sea, ahí habla de los que han muerto durante muchos años atrás, pero han muerto como cristianos. Pero ahora que dice, y nosotros, lo que habemos quedado, o sea, se refiere a los que van a estar presentes en ese mismo día que Cristo va a hacer su segunda venida. Ustedes saben que va a bajar una nube, ¿verdad? Y dice que todo ojo, ¿qué? Lo verá.
Mira lo que va a suceder ese día. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿quiénes son los muertos en Cristo? Los que se murieron hace 100 años, hace 500 años, hace 1000 años atrás. O a él, o hace 3 minutos. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán ¿qué? Primero. Y luego nosotros los que vivimos, o sea, los que en ese momento estemos caminando, estemos en el culto, o estemos en la escuela, en ese día que Cristo va en la nube, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, siempre, siempre con el Señor. Oren por esa palabra. Siempre con el Señor. Esa palabra siempre, ore por ella. Cuando ese día va a estar usted siempre con el Señor. Quiere decir que Cristo va a venir y va a suceder una cosa. Ustedes saben que yo explico las cosas así porque quiero que entendamos, ¿verdad? Todas las personas que están en los cementerios, en las pirámides de Egipto, ahí, y de ahí para los vikingos, de cualquier época. Porque quiero decirte, hermano, que cuando Cristo fue a la cruz, en primer lugar, los profetas y los padres de la fe están en el seno de Abraham. Wow, ¿y qué pasó con los otros? No, cuando Cristo fue a la cruz, Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Fue al mundo antidiluviano a llevar el evangelio. Aquí no hay nadie que tenga excusa. Antes de Cristo, porque Él en la cruz hizo todo eso. Otro día podemos hablar de eso. Ahora, cuando Él descienda en las nubes, en su segunda venida, todos los muertos que existen, cristianos o no cristianos, van a resucitar. Se van a poner de pie. Si es por vida, olvídate, Dios va a transformar ese cuerpo en un cuerpo. Amén. Pero también los cristianos que están muertos, que están vivos, amén, van a ser arrebatados. ¿Y qué va a pasar entonces con los personas que no, en ese momento que no son cristianos? Se quedan. ¿Se quedan junto con quién? Escuche la Biblia. Ponga atención. Yo no voy a salirme del tema. Eso necesita más ese estudio. No voy a salir del tema. Estoy hablando del tema de la resurrección. Van a resucitar los cristianos que murieron hace muchos años. ¿Y van a resucitar qué? Los sinvergüenzas que murieron hace muchos años. Los que no son cristianos. Los que no aceptaron a Cristo. Porque no quisieron. Los que hicieron lo malo. Los que hicieron lo bueno van a resucitar para vida eterna, y los que hicieron lo malo también van a resucitar, pero para condenación, dice la Biblia. Y van a estar los dos ahí. Amén. Cristo viene. Va a arrebatar a los cristianos que en ese momento están vivos físicamente, nos enseña la Biblia, y también va a arrebatar, ¿qué? A los cristianos que han muerto muchos años atrás, con un cuerpo, ¿qué? Glorificado. Un cuerpo como glorificado, el mismo cuerpo con el que resucitó Cristo, que podía atravesar las paredes. ¿Ustedes saben? Cuando Él resucitó, con ese cuerpo van a resucitar todos los cristianos que murieron años atrás. Pero también tu cuerpo biológico va a ser transformado en un cuerpo que es glorificado. Entonces, tanto los cristianos muertos, resucitados, y nosotros, con un cuerpo transformado, vamos a ascender a los cielos. Por esa razón, el sí más importante de la vida tuya es si el Espíritu que resucitó a Cristo está en tu corazón. Porque si ese Espíritu no está en tu corazón, cuando Jesús venga en su segunda venida,
usted no va a poder ascender. ¿Usted sabe por qué? Porque tú vas a tener un cuerpo natural. Yo no sé si con un cuerpo natural, trata de volar, a ver, ¿tú puedes volar? Yo tengo un cuerpo biológico y yo no puedo volar. Yo para volar al cielo necesito que Jesús venga en su segunda venida, que el Espíritu Santo entre en mi corazón y entonces que Él transforme mi cuerpo en un cuerpo como angelical, que pueda ascender a los cielos. Pero el que no tenga el Espíritu Santo no puede resolver el problema del cuerpo. Tú estás muerto, bien podrido, Dios te va a resucitar, pero con un cuerpo biológico, natural. Porque tú eres pecador. Tú no quisiste saber de Él. Y los hombres pecadores siguen con su cuerpo biológico. Con esos cuerpos no se puede volar, no se puede ascender al cielo. Entonces, es necesario, hermano, entender esto. Y para terminar, voy a leer un pedacito chiquitico ahí en Mateo 24, porque esto necesita más tiempo, hermano. Pero quisiera no dejarlo solamente con prácticamente con el adelanto, ¿no? En Mateo 24, en el versículo 29 dice la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Mateo 24, 29, la venida del Hijo de ¿qué? Del Hombre. Está hablando de la segunda venida. Y dice Mateo 24, verso 35 en adelante. Ponga atención cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Verso 35 al 42. Amén. Dice mi hermano. Y el cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora, mi hermano, nadie sabe cuándo va a venir Cristo. Nadie sabe, ni los ángeles. Yo no sé cómo hay gente que se atreven a decir que está el día, que no sé qué cosa, poner fecha. Nadie sabe. Así que tenemos que estar preparados, mi hermano. Tenemos que resolver el problema de nuestra resurrección. Dice, por el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó en los días de Noé? Noé estuvo 120 años construyendo el arca, predicando el Evangelio 120 años. Arrepiéntense de la vida que están llevando, que solamente son sacos de papa con hueco abajo, nunca se llenan, llenos de odio, llenos de pecado, odiándose unos a los otros, nadie quiere a nadie, nadie tiene palabra, la gente ultraja a uno a los otros, engañan uno a los otros. El pecado usted no puede entender la magnitud del pecado, hermano, de lo maligno que es el pecado. Y Noé estuvo 120 años predicándole, súbanse al arca que va a haber un diluvio. Diluvio, en la tierra no había llovido nunca. Hasta ese entonces nunca había llovido. ¿Qué iban a saber? No, diluvio. Amén, ¿qué diluvio? No sé lo que es llover. Porque la tierra hasta ese entonces había un rocío constante en la tierra, una atmósfera preciosa, un rocío, nunca había llovido. Pero él le dijo a Noé, prepara un arca y todo el que quiera subir, que suba. Predica, dile a la gente que va a venir el juicio. Ese fue uno de los primeros juicios que hizo Dios sobre el hombre. Dice, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban como comiendo, la gente entretenida, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Y se lo llevó qué? A todos. O sea que solamente pudieron salvarse, ¿quiénes? Los que subieron ¿qué? Al arca. Y ahora en la segunda venida se van a salvar solamente los que se subieron ¿qué? Al arca de Cristo, ¿verdad? Y alcanzaron la resurrección de su espíritu. Nacemos con un espíritu muerto y ahora a través de Cristo nuestro espíritu resucita. Somos hijos de Dios y estamos listos para ser ¿qué? Arrebatados en su segunda venida. Si nos morimos antes, no te preocupes. Preocúpate por morirte cristiano. Que de todas maneras, cuando Cristo venga, Él te va a dar otro cuerpo. Te va a levantar de la tumba
y también vas a ser arrebatado. Porque tanto los muertos cristianos como los vivos van a ascender como dijimos en Tesalonicenses, juntos. Amén. Para estar siempre con el Señor. Y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, y así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos, pon atención, que quizás nunca hemos entendido esto, y hoy lo vas a entender, ¿verdad? No todos, yo sé que algunos sí lo entienden. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué quiere decir esto? Uno será dejado y el otro tomado. El que tiene el Espíritu será tomado. El que no tiene el Espíritu será dejado. Sencillo. El que ha sido resucitado espiritualmente y tiene el Espíritu Santo será tomado. Dos mujeres en el campo, una será tomada y otra dejada. La que es dejada no tiene el Espíritu Santo. Y la que es tomada tiene el Espíritu Santo. Dos en un molino. El que es dejado no tiene el Espíritu Santo. Y el que es tomado es aquel que puede ser arrebatado. Tiene el Espíritu Santo en su corazón. Porque sus cuerpos son transformados angelicalmente. Por lo tanto, el sí más importante de la historia es: si el Espíritu que resucitó de los muertos a Cristo Jesús mora en vuestros corazones, ese mismo Espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales con su Espíritu, ¿verdad? Que mora en vosotros. Y para terminar dice, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir ¿qué? Vuestro Señor. No sabéis a qué hora va a venir ¿qué, mi hermano? Vuestro Señor. Si se dieron cuenta, esto fue un recorrido lo que hicimos de la resurrección de Cristo y cómo será la resurrección de los hombres, tanto física y espiritualmente. Esto necesita más tiempo de comprensión, de investigación, pero hermano, lo que sí puedes estar seguro, mi hermano, que la muerte de Cristo no fue vana. Si Jesús no hubiese resucitado, hermano, vana sería nuestra predicación. Él resucitó y ascendió a los cielos para demostrarte que lo mismo que le pasó a Él puede pasar con nosotros. Hay dos hombres en la Biblia que no vieron muerte. Amén. Enoc, ¿verdad? ¿Y quién más? Elías, ¿verdad? Fueron arrebatados. Aleluya. A un mundo espiritual, a una dimensión espiritual. Yo estoy seguro que sus cuerpos fueron glorificados. Porque no vamos a ir con una escafranda de cosmonauta al cielo. No es con un cuerpo humano, biológico. Es un cuerpo angelical. Quiero decir, hermano, que cada uno de nosotros que estamos aquí esta tarde somos ángeles en embrión. Nosotros somos ángeles en embrión. Si nosotros ya tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, Cristo está en nuestro corazón, amén. ¿Qué es lo que falta por transformarse en mí? Ya yo estoy vivo espiritualmente. Hay algo que hay que transformar. ¿Y es qué cosa? Mi cuerpo biológico. El carapacho. El cascarón. Amén. Y un día, tú y yo vamos a romper ese cascarón. Amén. Y así como una mariposa sale de un capullo. La mariposa es un gusano del capullo. Y cuando rompe el capullo se vuelve una mariposa. Un día tú y yo, cuando Cristo venga en su segunda venida, nuestros cuerpos serán como esa mariposa y podremos ascender a los cielos. Hay dos resurrecciones que hay que resolver. Dos. Una, la primera, es la espiritual. La primera es la espiritual. Preocupémonos por esa, mi hermano. Porque la física, el carapacho, eso se va a ocupar Cristo en su segunda venida, en dando un cuerpo glorificado. Jesús murió en la cruz por tus pecados. Yo no sé qué tiempo tú llevas luchando, tratando de ser feliz, tratando de realizarte a ti mismo.
Yo no sé cuántas cosas has hecho y no has logrado alcanzar la felicidad. Y es sencillo. Una persona que está muerta no es sensible a la felicidad. No es sensible. No puede ser feliz. Aún tenga todo lo que le rodea para ser feliz. Porque para ser feliz hay que ser sensible a la felicidad. O sea, tener motivos de felicidad. Un carro, una casa, una familia, comida, dinero en el banco. Tener motivos de felicidad no es la felicidad. Porque la felicidad es ser sensible a esos motivos de la felicidad. Y para ser sensible tenemos que estar como vivos. Solamente los vivos pueden asimilar la felicidad. Por eso los muertos nunca se llenan. Tienen una mujer, después quieren dos, quieren tres, y nunca se cansan de tener mujer. Nunca se van a satisfacer. Cristo resucitó, murió en la cruz, resucitó para darte esa felicidad. Yo no sé si hay alguna persona en este lugar que quisiera que oremos por ella. Si hay alguna persona que no ha encontrado esa experiencia y esa seguridad de que realmente nos sentimos que Jesús vive en nuestro corazón y que Él ha resucitado nuestro espíritu, y quisiera que oremos, yo quisiera orar por alguna persona. No tiene que ponerse en pie, solamente levantar su mano. Yo quisiera orar por cualquier persona que todavía no ha experimentado la resurrección en su vida. Una cosa es existir y otra cosa es vivir, ¿verdad? Este plástico, ¿tú sabes de qué lo hicieron? De petróleo. ¿Y tú sabes dónde sale el petróleo? De los restos fósiles de la antigüedad. ¿Y tú sabes dónde salen los restos fósiles de la antigüedad? De animales que estaban vivos. Pero ahora, este plástico está como muerto. Este plástico solamente existe. Él no vive porque está muerto. Y hay mucha gente en la tierra que solamente existen. Su vida es existir nada más. No llegan a vivir. Jesús no vino para traer culto. Jesús no vino para que tú traer una nueva religión. Él vino precisamente, mi hermano, para eso, para que tengamos vida en abundancia. Y por eso Él te dice en esta tarde: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá ¿qué? Eternamente. Yo quisiera orar por cualquier persona, quizás ahí calladito. Yo quisiera tener una oración. Señor, te doy las gracias por la oportunidad de poder, Padre, exponer tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque podemos contar, Padre, con esta salvación tan grande, Señor. Tú quieres salvarnos, Señor. Tú quieres que tengamos esa vida en abundancia, Padre. Y precisamente, Padre, por eso el tema de la vida es el tema de la resurrección. Gracias, Señor, porque no somos igual que los judíos, que por medio de los sacrificios salían perdonados del templo, pero no salvados. Gracias porque ahora nosotros somos perdonados, pero tú no te quedaste en la cruz. Tú resucitaste y ahora somos salvados y podemos recibir esa vida en abundancia que tú has venido a traer a este mundo, Señor. Permite, Padre, que cada uno de nosotros podamos nacer de nuevo, que haya un nuevo nacimiento en nosotros, que el viejo hombre que está viciado quede atrás, que no sigamos siendo gusanos, que seamos mariposa. Ayúdanos a salir del capullo y que haya un cambio en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestro testimonio. Que no seamos solamente cristianos de palabra, sino seamos de hecho y en verdad. Que nuestra vida dé fruto, que nos conozcan no por lo que decimos,
La lengua habla mucho, pero los hechos a veces dicen otra cosa. Queremos que tú nos digas y no nosotros decirnos que somos tus hijos. Queremos escuchar: tú eres mi hijo y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Bendice cada hermano, cada visita. Sabemos que esto es un tema difícil, Padre, pero son tiempos difíciles también, Padre, porque sabemos que tu segunda venida se aproxima y queremos que las personas entiendan, Señor, y que no sean engañadas, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, y permite que salgamos de este lugar con la seguridad, Señor, que si tu Espíritu que te resucitó mora en nuestros corazones, ese mismo Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales. Y también, Padre, podamos un día estar para siempre contigo en esa nueva tierra, ese cielo nuevo que tú tienes preparada, esa morada celestial que tienes preparada para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Nada